Prepárate para descubrir cómo estos eventos han influido en imperios, en experimentos científicos de renombre mundial, en animales que reaccionan antes de que la luz desaparezca y en personas que encuentran en ellos una conexión espiritual con el universo. Los eclipses son más que un fenómeno visual, son un cruce entre lo natural, lo emocional, lo científico y lo histórico. Y ahora, comencemos este recorrido con el primer dato curioso, uno que revela cuán única es nuestra perspectiva del cosmos. 1. Los eclipses totales son posibles gracias a una coincidencia cósmica. Uno de los datos más fascinantes es que los eclipses solares totales existen solo gracias a una coincidencia extraordinaria. El Sol es 400 veces más grande que la Luna, pero también está 400 veces más lejos. Esta proporción perfecta hace que ambos discos se vean del mismo tamaño en el cielo. Si cualquiera de esas proporciones cambiara, jamás presenciaríamos un eclipse total. Es una combinación tan improbable que la mayoría de planetas del sistema solar no tienen eclipses comparables. Solo la Tierra disfruta de esta maravilla visual que parece diseñada a la medida. Lo más sorprendente es que esta coincidencia no durará para siempre. Cada año, la Luna se aleja de la Tierra aproximadamente 38 centímetros debido a la interacción gravitacional. Este proceso hará que en unos 600 millones de años los eclipses totales desaparezcan por completo y solo serán visibles eclipses anulares, donde la Luna ya no cubrirá por completo el disco solar. Esto significa que vivimos en un momento cósmico privilegiado para contemplar un fenómeno que, en escalas astronómicas, es temporal y extraordinariamente breve. Esta sincronía ha impactado profundamente la forma en que los humanos observamos el cielo. Antiguas culturas asociaron el tamaño similar del Sol y la Luna a conceptos de equilibrio universal, orden cósmico o lucha entre fuerzas opuestas. Sin saberlo, estaban respondiendo a una combinación geométrica que solo ocurre en este rincón específico del universo. Cuando un eclipse total ocurre, estamos presenciando un evento que depende de una alineación casi imposible de replicar en otros mundos. Algunos científicos consideran que esta coincidencia geométrica ha sido clave incluso para el desarrollo de la astronomía. Gracias a que la Luna encaja casi de manera perfecta delante del Sol, los eclipses han permitido estudiar la corona solar, medir la curvatura de la luz, probar teorías gravitacionales e incluso refinar el tamaño del sistema solar. Sin esta coincidencia, nuestra comprensión del cosmos sería muy diferente. Así, un detalle que parece simple ha sido fundamental para la evolución del pensamiento científico. Entender esta coincidencia nos lleva a apreciar el eclipse total no solo como un espectáculo visual, sino como una ventana temporal en la historia del universo. Somos una especie que vive justo en el instante en que la proporción entre la Luna y el Sol nos regala uno de los fenómenos celestes más impresionantes jamás vistos. Y este hecho nos conduce al siguiente dato a lo raro que es presenciar uno en persona. Cada lugar en la Tierra ve un eclipse total cada 375 años. Aunque los eclipses ocurren con relativa frecuencia en el planeta, son extremadamente raros en un mismo lugar específico. En promedio, un punto de la Tierra experimenta un eclipse solar total solo una vez cada 375 años. Esto significa que muchas generaciones pueden nacer y morir sin ver uno desde su ciudad natal. Este hecho explica el misticismo que rodeaba los eclipses en la antigüedad. Eran eventos únicos en la vida, difíciles de predecir y casi imposibles de comprender sin herramientas matemáticas. Parte de la razón por la cual un eclipse total es tan raro en un punto específico es su estrecha franja de totalidad. La sombra de la Luna proyectada sobre la Tierra, llamada umbra, es extremadamente delgada, apenas unos 100 a 200 kilómetros de ancho. Si te encuentras fuera de esa franja, incluso por unos pocos kilómetros, no verás la oscuridad total. Esta estrechez convierte la observación de un eclipse en un fenómeno que requiere precisión geográfica y muchas veces desplazamientos significativos. Algunos entusiastas viajan miles de kilómetros para encontrarse dentro de la franja de totalidad. Estos cazadores de eclipses planifican sus viajes con años de anticipación. Estudian las rutas de la sombra lunar, revisan mapas climáticos
y buscan lugares con cielos despejados. Para ellos, presenciar un eclipse total es una experiencia que justifica cualquier esfuerzo logístico. Y cuando la oscuridad llega, reconocen que el fenómeno supera por completo todo lo que un video o fotografía pueda transmitir. El raro privilegio de ver un eclipse total en un mismo lugar ha influido en la arquitectura, la historia e incluso en decisiones políticas. Algunas culturas construyeron monumentos alineados con predicciones astronómicas, mientras que ciertos gobernantes aprovecharon estos eventos para reforzar su autoridad al ser capaces de predecir la voluntad de los dioses. La infrecuencia del fenómeno lo convertía en un acto extraordinario que marcaba la memoria colectiva durante generaciones. Este dato nos recuerda que ver un eclipse total no es solo cuestión de levantar la vista, sino de estar en el lugar adecuado y en el momento preciso. Por eso, comprender cómo funciona la sombra lunar y cómo se desplaza sobre la Tierra nos conduce al tercer dato, la velocidad sorprendente a la que viaja esta sombra. 3. La sombra de la Luna viaja a más de 1.7 km/h. Uno de los aspectos más impresionantes de un eclipse solar es la velocidad a la que la sombra de la Luna se desplaza sobre la superficie terrestre. Durante un eclipse total, la umbra puede moverse a más de 1.7 km/h, lo que equivale a superar la velocidad de un avión supersónico. Este movimiento explica por qué la oscuridad llega de forma repentina y dura tan poco en la sombra. No se detiene, sino que barre continentes enteros en cuestión de minutos. La velocidad de la sombra depende de la posición relativa de la Luna y la Tierra. Cuando la Luna está más cerca a perigeo, la sombra es más rápida. Cuando está más lejos a apogeo, disminuye ligeramente su velocidad. Sin embargo, incluso en su forma más lenta, la sombra lunar continúa desplazándose a velocidades que serían imposibles para cualquier vehículo creado por el ser humano. Este ritmo vertiginoso hace que cada eclipse sea un fenómeno fugaz e irrepetible. Debido a esta velocidad, la franja de totalidad nunca permanece más de unos minutos en un mismo punto. El máximo teórico de totalidad es de unos 7 minutos y 32 segundos y es un valor que se alcanza rara vez. La mayoría de eclipses duran entre 2 y 4 minutos, un intervalo en el que el mundo parece detenerse completamente. Este límite tan breve contribuye al aura de excepcionalidad del fenómeno. Es un instante que exige atención total. La rapidez de la sombra también ha despertado interés científico. En la antigüedad, algunas culturas percibían la sombra como un ser vivo que devoraba la luz. Hoy sabemos que se trata de un juego geométrico entre la rotación de la Tierra y el movimiento de la Luna. A pesar de esta comprensión, presenciar cómo la oscuridad avanza desde el horizonte con tal velocidad sigue siendo una experiencia inquietante y profundamente fascinante. La velocidad de la umbra nos prepara para el cuarto dato curioso, el cambio abrupto de temperatura durante un eclipse. Un efecto que muchos desconocen, pero que es tan real como impactante. La temperatura puede bajar hasta 10 grados en minutos cuando ocurre un eclipse solar total. La disminución de la luz no es el único fenómeno perceptible. La temperatura puede descender entre 5 y 10 grados en cuestión de minutos, generando un microclima temporal. Este cambio se produce porque la radiación solar se reduce abruptamente, afectando la energía térmica disponible en la superficie terrestre. La atmósfera responde de forma inmediata, creando sensaciones térmicas similares a un atardecer acelerado. Esta caída súbita de temperatura también altera el comportamiento del viento. En algunos eclipses se ha observado que los vientos cambian de dirección por unos instantes, como si la atmósfera se reorganizara frente a la sombra que la cubre. Aunque el proceso exacto no está completamente explicado, se cree que la interacción entre el aire enfriado y el aire cálido circundante crea un efecto dinámico que aún se investiga. Los cambios térmicos durante el eclipse han sido documentados desde hace siglos. Investigadores de la antigüedad registraron que los eclipses podían afectar temporalmente el clima, la humedad y la conducta animal. Hoy, con tecnología más precisa, podemos medir cómo cada grado de descenso térmico responde al bloqueo solar. Sin embargo, incluso con instrumentos modernos, continúa siendo sorprendente lo rápido que cambia el ambiente durante estos minutos de oscuridad. Este contraste térmico evidencia que un eclipse no solo es un fenómeno visual, sino también
atmosférico. Es una modificación temporal del entorno que interrumpe los patrones habituales. Por eso, los científicos aprovechan estos momentos para estudiar la atmósfera en condiciones únicas, similares a las que ocurren durante la noche, pero comprimidas en apenas minutos. Y así como el clima cambia repentinamente, los animales también reaccionan con comportamientos inesperados. Esto nos lleva al quinto dato curioso: el extraño instinto de la naturaleza frente a los eclipses. Los animales cambian su comportamiento antes, durante y después del eclipse. Uno de los fenómenos más intrigantes asociados a los eclipses es la reacción de los animales. Antes de que la totalidad ocurra, algunas especies muestran señales de inquietud en gallinas que regresan al gallinero, insectos que dejan de zumbar, perros que se comportan de forma inusual e incluso aves que acortan su canto. Aunque percibimos el eclipse principalmente como un evento visual, para los animales representa un cambio en los ciclos de luz que confunden su reloj biológico. Durante la totalidad, muchas aves se callan por completo, como ocurre al anochecer. Algunos animales nocturnos como Murciélagos u Bujus comienzan a activarse, creyendo que el día ha terminado. En zoológicos alrededor del mundo se han observado felinos que se detienen repentinamente, primates que miran al cielo con atención y elefantes que se reúnen de manera inusual, como si percibieran algo extraordinario en el ambiente. Los animales marinos también muestran reacciones curiosas. En algunos acuarios, los peces cambian sus patrones de movimiento, mientras que ciertos mamíferos acuáticos se agrupan como si buscaran protección. Estas respuestas revelan cuán sensibles son las especies a las variaciones mínimas de luz, temperatura y presión, factores que los eclipses alteran de manera abrupta. Después del eclipse, los animales tardan unos minutos en volver a su comportamiento normal. Este periodo de transición es similar al amanecer, en un proceso gradual en el que los instintos retoman el control. Aunque no existe una explicación completa para todas las reacciones observadas, los eclipses sirven como una ventana a la percepción animal del mundo y a los mecanismos naturales que guían su vida cotidiana. Este dato revela que los eclipses no son fenómenos aislados del entorno, sino que afectan profundamente la relación entre luz, ambiente y comportamiento biológico. Y ahora es momento de explorar uno de los aspectos más increíbles y menos conocidos del eclipse total. Un efecto visual que solo los ojos más atentos logran presenciar. Las cuentas de Bailey y el anillo de diamante son joyas del eclipse. Antes de que la totalidad del eclipse solar ocurra por completo, aparece un fenómeno llamado cuentas de Bailey, una serie de puntos luminosos que brillan como pequeñas perlas sobre el borde de la luna. Este efecto se produce porque la superficie lunar no es lisa, sino que posee montañas, cráteres y valles. La luz del sol atraviesa esas irregularidades durante los últimos segundos antes de la totalidad, creando una escena única y espectacular. Las cuentas de Bailey son uno de los momentos más buscados por los fotógrafos especializados en eclipses. Cada cuenta representa un valle lunar donde la luz aún logra filtrarse, y la secuencia completa dura apenas segundos. Este fenómeno fue descrito en el siglo XIX por el astrónomo Francis Bailey, quien quedó fascinado al observar cómo la luz se transformaba en pequeños destellos brillantes en lugar de desaparecer de forma uniforme. Poco después de las cuentas de Bailey aparece el famoso anillo de diamante, otro momento icónico del eclipse. Este efecto ocurre cuando una última porción del sol brilla intensamente antes de que la luna lo cubra por completo, generando un punto luminoso intenso acompañado de un halo oscuro. El contraste entre la sombra lunar y esa chispa final de luz crea una imagen que muchos consideran una de las más hermosas del cosmos. El anillo de diamante marca el instante previo a la totalidad, un segundo en el que la emoción de los observadores alcanza su punto más alto. Es el anuncio de que la oscuridad absoluta está por llegar.
y así como aparece antes de la totalidad, también puede observarse al finalizarla cuando la luz del sol regresa de forma repentina, devolviendo al paisaje sus colores y su claridad. Estos dos fenómenos son tan llamativos que han sido representados en arte, literatura y fotografía durante décadas. Su belleza efímera hace que los observadores presten una atención total al cielo, pues saben que incluso pestañear puede hacerles perder uno de los momentos más impresionantes del eclipse. Y aún hay más que ver la aparición misteriosa de sombras vivientes que solo algunos logran detectar. 7 han las sombras S, E, R, P, E, N, T, E, A, N, T, E, E, S. Son un misterio atmosférico justo antes y después de la totalidad. Algunas personas observan unas formas ondulantes en el suelo conocidas como sombraus, serpenchinaus u ondaus gisombrau. Estas figuras parecen serpientes de luz que se deslizan rápidamente sobre superficies claras, como suelos de cemento o paredes blancas. Aunque han sido observadas por siglos, su origen exacto sigue siendo un enigma que mezcla óptica, atmósfera y energía solar. La teoría más aceptada indica que estas sombras son producto de la refracción de la luz solar en la turbulencia atmosférica, similar a cómo se distorsiona la luz en el fondo de una piscina. Durante los instantes previos al eclipse, la luz del sol se convierte en una franja extremadamente delgada, lo que amplifica las variaciones generadas por el aire caliente y el aire frío en movimiento. El resultado son patrones sinuosos que bailan sobre las superficies. A pesar de las teorías, no todos los eclipses producen sombras serpentinas con la misma intensidad, lo que mantiene el fenómeno envuelto en cierto misterio. Algunos eclipses las muestran con claridad, en otros apenas son perceptibles. Esta impredecibilidad ha motivado a investigadores y astrónomos a grabarlas y analizarlas con mayor detalle en las últimas décadas. Para quienes las observan, las sombras serpentinas son una señal casi mágica de que la totalidad está por comenzar. La experiencia resulta aún más sorprendente porque el fenómeno solo dura unos segundos, y muchos observadores ni siquiera saben que existe hasta que lo ven por primera vez. Es una prueba más de que los eclipses están llenos de detalles que van más allá de la simple desaparición de la luz. Y si estas sombras generan asombro, aún más sorprendente es cómo los eclipses han cambiado la historia humana. Algunos incluso salvaron vidas o derrotaron ejércitos enteros, como veremos en el siguiente dato curioso. Algunos eclipses han cambiado el curso de la historia. Los eclipses no solo han impresionado a la humanidad, también han tenido un impacto directo en el destino de civilizaciones enteras. En el año 585 a.C., un eclipse solar detuvo una guerra entre los medos y los lidios. Según los registros históricos, cuando la oscuridad súbita cubrió el campo de batalla, ambos bandos lo interpretaron como un mensaje divino y acordaron la paz de inmediato. Este evento es considerado uno de los primeros eclipses documentados con precisión. En tiempos más recientes, un eclipse salvó la vida de Cristóbal Colón durante un viaje en Jamaica. Colón y su tripulación enfrentaban hambre y hostilidad de los habitantes locales. Colón, conocedor de las tablas astronómicas, anunció que los dioses oscurecerían la luna como señal de su poder. Cuando ocurrió el eclipse lunar, los pobladores se asustaron y accedieron a ayudarlo. La sombra celestial se convirtió en una herramienta de supervivencia. Los eclipses también han sido clave en la ciencia moderna. El eclipse solar de 1919 permitió comprobar la teoría de la relatividad de Albert Einstein al demostrar que la luz de las estrellas se curvaba alrededor del Sol debido a la gravedad. Las fotografías capturadas durante ese eclipse cambiaron para siempre nuestra comprensión del universo, y el fenómeno se convirtió en un símbolo del triunfo de la ciencia. En culturas antiguas, los eclipses eran vistos como señales que marcaban coronaciones, desastres o cambios trascendentales. Los mayas, por ejemplo, desarrollaron calendarios extremadamente precisos para predecirlos. En China, se creía que un dragón celestial devoraba el sol, y los ciudadanos tocaban tambores para ahuyentarlo. La presencia de eclipses en mitos y leyendas demuestra su impacto emocional y social a lo largo de los siglos. Estos episodios muestran que los eclipses no solo iluminan el cielo, sino también
la historia humana. Pero las sorpresas no terminan aquí. La ciencia ha logrado predecir eclipses con miles de años de anticipación gracias a un ciclo astronómico tan preciso como fascinante. 9. El ciclo Saros permite predecir eclipses con siglos de anticipación. Uno de los descubrimientos más importantes en la predicción de eclipses es el ciclo Saros, un periodo de aproximadamente 18 años, 11 días y 8 horas, tras el cual los eclipses se repiten casi de manera idéntica. Este ciclo era conocido por los astrónomos babilonios, quienes lo utilizaron para anticipar eclipses con una precisión sorprendente para su época. El Saros conecta eclipses separados por siglos, como si formaran familias que se repiten a lo largo del tiempo. Cada familia de Saros puede durar más de 1000 años, comenzando con pequeños eclipses parciales cerca de los polos terrestres y evolucionando con el tiempo hacia eclipses totales, anulares o híbridos. Este patrón organizado permite comprender la evolución de los eclipses y predecir cuándo y dónde ocurrirá el siguiente dentro de la misma serie. Gracias al Saros, los astrónomos antiguos lograron dominar uno de los fenómenos celestes más complejos sin tener acceso a la tecnología moderna. Lo más sorprendente es que, aunque hoy contamos con supercomputadoras capaces de calcular eclipses con precisión absoluta, el Saros continúa siendo una herramienta fundamental para entender la repetición de estos eventos. Este ciclo no solo explica la periodicidad, sino que revela el orden silencioso que gobierna los movimientos celestes. Y así como podemos predecir eclipses futuros, también podemos estudiar los del pasado para comprender fenómenos atmosféricos, históricos y culturales. El Saros demuestra que los eclipses no son eventos aleatorios, sino parte de una estructura matemática perfecta que se repite a través de generaciones. Esta repetición hace posible que podamos rastrear eclipses antiguos y conectar sus efectos con acontecimientos históricos documentados. La predictibilidad del Saros nos muestra que, aunque los eclipses parezcan caóticos o impredecibles, en realidad responden a una armonía profunda. Y como culminación de este viaje por la precisión matemática del universo, llegamos a nuestro último dato curioso en la corona solar, un misterio visible únicamente durante el eclipse total, que nos recuerda cuánto falta por descubrir. 10. La corona solar revela misterios que aún no podemos explicar. La corona solar es la atmósfera exterior del Sol y solo puede verse en todo su esplendor durante un eclipse total. Este gelo blanco, brillante y delicado rodea el disco lunar ocultando al Sol, y es uno de los espectáculos más bellos del cielo. Sorprendentemente, la corona es muchísimo más caliente que la superficie solar, alcanzando temperaturas superiores al 1.000.000 de grados. Este fenómeno desconcierta a la ciencia desde hace décadas, y aún no existe una explicación definitiva. La única manera natural de observar la corona es durante un eclipse total, cuando la luz más intensa del Sol queda completamente bloqueada. Esto convierte cada eclipse en una oportunidad invaluable para los astrónomos, quienes utilizan cámaras especiales y telescopios diseñados para capturar detalles de su estructura. La forma de la corona cambia con los ciclos solares, mostrando patrones que revelan el comportamiento magnético del Sol. Uno de los misterios más grandes es cómo la corona puede ser tan caliente si está más lejos del núcleo, que es la fuente principal de energía del Sol. Algunas teorías apuntan a que las ondas electromagnéticas y los campos magnéticos podrían transferir energía hacia las capas superiores, pero aún no hay una respuesta clara. El eclipse se convierte así en un laboratorio natural que permite estudiar estas corrientes de energía. La corona también influye en fenómenos como las tormentas solares, que pueden afectar satélites, sistemas de comunicación y redes eléctricas en la Tierra. Por eso, los eclipses totales son momentos cruciales para estudiar el estado del Sol y prever comportamientos futuros. La estructura filamentosa, radiante y a veces caótica de la corona muestra un universo en constante movimiento y transformación. Este halo misterioso es el broche final para entender por qué los eclipses han sido y siguen siendo una herramienta fundamental para la ciencia. Y así, entre coincidencias cósmicas, sombras veloces.
historias humanas y misterios solares, completamos el recorrido por estos 10 datos fascinantes. Los eclipses nos recuerdan que vivimos en un universo lleno de precisión, misterio y belleza. Cada uno de los 10 datos curiosos explorados revela una faceta diferente de este fenómeno extraordinario. Su rareza, su impacto atmosférico, su dimensión histórica, su profundidad científica y su poder emocional. Ver un eclipse es presenciar el cosmos en acción, como si el universo abriera una ventana para mostrarnos su arquitectura secreta. A pesar del avance científico y tecnológico, los eclipses mantienen su capacidad de asombrar, inspirar y transformar. No importa cuántas ecuaciones los describan, cuántas teorías los expliquen, o cuántos dispositivos los graben, aun cuando la luz se apaga y la temperatura baja. Todos sentimos la misma mezcla de incertidumbre y maravilla que sintieron nuestros antepasados. Los eclipses conectan el pasado con el presente, la ciencia con la emoción, la naturaleza con la humanidad, en un mundo que avanza cada vez más rápido. Detenerse para observar un eclipse es recordar que somos parte de un universo vasto e impresionante. Un fenómeno que combina luz, sombra, historia, ciencia y emoción. Y mientras sigamos alzando la mirada hacia el cielo, los eclipses continuarán ofreciéndonos un recordatorio silencioso, pero poderoso, de que aún quedan secretos cósmicos por descubrir.